amado Dios nos bendiga. Les habla el profesor Ramón Romero con la continuación de los estudios sobre el don de profecía. Hoy vamos a tener un importante tema muy enjundioso y queremos orar al Señor para que nos dé entendimiento. Querido Señor que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Nos presentamos ante ti para que tú nos des tu gracia, tu Santo Espíritu y orientación hacia tu palabra. Enséñanos y danos entendimiento y bendice a los que los ven y nos escuchan. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. El Salmo 34, versículo 15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. En 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. El cuerpo está compuesto por múltiples miembros y a cada uno le ha dado una función que desempeñar. A la iglesia Dios le ha dado dones, a unos profetas, a otros doctores, a otros evangelistas, etc. Y el propósito es que trabajen en armonía como un cuerpo. Hoy vamos a hablar de uno de los dones de la iglesia y que constituye los ojos de la iglesia. La Biblia nos dice que la iglesia de Dios tiene ojos. Representan los ojos de la iglesia el don de profecía. Estos nos dan el discernimiento espiritual como cuerpo. En 1 Samuel 9:9 leemos: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué significa vidente? Es es quien ve. El profeta es un vidente y como vidente vela por la iglesia. Ahora, ¿qué sucede cuando la iglesia rehúsa escuchar la voz de un profeta? Isaías 29:10 nos dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Qué sucede cuando la iglesia rehúsa escuchar la voz de un profeta? Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, es decir, pierde el control. Sin profecía el pueblo será disipado, dice otra versión. Somos la iglesia con ceguera. Y uno de los problemas de la iglesia de la Odisea es que está ciega. Eso es lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Dice el versículo 18: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte,
y para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Ve, la iglesia de la Odisea está ciega. Por eso la mandan a ungirse los ojos con colirio. ¿Y por qué la iglesia de la Odisea está ciega? Porque no quiere escuchar a su profeta. La Biblia dice que la última iglesia, es decir, la Odisea, tendría el don de profecía. No lo digo yo. Apocalipsis 12:17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué tiene la iglesia? La iglesia de los últimos días guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora yo pregunto, ¿qué es el testimonio de Jesucristo? Vayamos a Apocalipsis 19 y el versículo 10 nos dice: yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy siervo contigo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Entendieron? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el don profético estaría en la última iglesia de las 7 de Apocalipsis 2 y 3. Ahora yo hago una pregunta. ¿Quién es el que reparte los dones? 1 Corintios 12 nos dice que el Espíritu Santo reparte los dones a su discreción. Es el Espíritu Santo quien distribuye los dones. Y los profetas son los que dan testimonio de Dios. Ahora, surge otra pregunta. ¿Qué es el espíritu de la profecía? ¿Por qué se le llama espíritu de la profecía? Porque es el Espíritu Santo quien da ese don. Y es uno de los dones del Espíritu Santo, el don de profetizar. Y los profetas testificaban de Jesús y por tanto tenían el espíritu de profecía. Y al testificar de Jesús, poseemos el espíritu que testifica de Jesús, el espíritu de profecía. Ahora vayamos a Apocalipsis 22, 8 y 9, que reza así: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas. Si estudiamos con detenimiento y comparamos ambos pasajes arriba citados, nos daremos cuenta de que el ángel dice exactamente lo mismo, con la diferencia de que en vez de identificar a los hermanos como los que tienen el espíritu de la profecía, los identifica como los profetas. Es decir, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, y aquellos que tienen el espíritu de profecía son llamados profetas.
Ahora, leamos Apocalipsis 19:10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, es decir, siervo igual que tú, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Estudiemos ahora por qué al testimonio de Jesús es llamado así. Si leemos en 1 Pedro 1:10, vemos que Jesús habló a los profetas y testificaron de él. Cuando los profetas recibían el mensaje, testificaban sobre Jesús. Dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículos 10 y 11. Pregunto, ¿de quiénes hablaron los profetas? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús a los líderes judíos? En Juan 5:46 dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Es decir, el testimonio de Jesús es ser un profeta. Y Satanás odia la iglesia que tiene el don de profecía. Eso es lo que dice Apocalipsis 12:17, que el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Él usa especialmente a los que pertenecen a esa iglesia. Hoy se ha rechazado el don de profecía, y por eso es que la iglesia de la Odisea está ciega y espiritualmente no crece, porque no oye a su profeta. Grábese esto. Y da vergüenza, mis hermanos, que personas de otras denominaciones respeten los escritos inspirados de la mensajera del Señor, y su iglesia no le presta atención y hasta se le combate dentro de su seno, como hablamos anoche. Veamos, hermanos, cómo Dios levantó el don de profecía en la iglesia remanente. Según la Biblia, el primer profeta que existió en la tierra se llamó Enoc. En Judas 14:15 dice, de estos también profetizó Enoc. Si Enoc profetizó, entonces era profeta. Séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Oigan bien, ¿para qué? Para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Vemos entonces, según la Biblia, que el primer profeta es Enoc, y Enoc presenta un mensaje de juicio y denuncia la iniquidad existente en sus días.
Y lo interesante es que Enoc da una profecía de tiempo. Pregunto, ¿de qué evento está profetizando Enoc? Él estaba profetizando de dos eventos. ¿A qué se refería cuando dijo que juzgará a los impíos? Hablaba de dos eventos. Vendrá el Señor en juicio y destruirá a todo el mundo antes de su segunda venida. Sí. ¿Cuándo? Al tiempo del diluvio. Entonces, Enoc estaba profetizando dos cosas: la segunda venida de Cristo y la destrucción del mundo perverso a través del diluvio por el juicio de Dios sobre el mundo. Usted se preguntará, ¿dónde está la profecía de tiempo que Enoc dio? Bueno, en Génesis 5:21 leemos: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así que Enoc no tuvo un solo hijo, tuvo hijos e hijas. Pero tuvo un hijo que lo llamó Matusalén. ¿Por qué le puso Matusalén? Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros, por mi papá o por mi mamá o por mi abuela, le pongo nombre a un hijo o una hija mía en honor a los ascendientes. Pero en la Biblia no es así. En la Biblia los nombres tienen un significado. Más que ponerlo porque suena bien o ponerlo porque es pariente mío, no. Por ejemplo, en la Biblia, Pablo significa pequeño. Jesús significa Jehová salva. Emmanuel significa Dios con nosotros. Cristo significa el ungido. Así que en la Biblia los nombres son de gran importancia. Y cada nombre en la genealogía santa de Génesis 5 tiene un significado. Y todo el plan de salvación está revelado en los nombres de los 10 patriarcas antediluvianos llamados Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé. Entonces, el nombre de Noé significa descanso. ¿Por qué descanso? Porque en el tiempo de Noé, el mundo descansaría de su maldad. Volvamos a Matusalén. El nombre Matusalén proviene de una palabra hebrea compuesta que significa cuando muera será enviado. ¿Por qué Enoc le puso a su hijo cuando muera será enviado? La respuesta es el diluvio. Es decir, cuando muera será enviado ¿qué? El diluvio. Y saben una cosa, Matusalén murió en el mismo año que cayó el diluvio, 10 días antes, según la tradición. Pero vamos ahora a calcular con la Biblia el año en que Matusalén murió. Vamos a calcularlo. Génesis 5:3 dice: vivió Adán 130 años y engendró a un hijo
a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Adán vivió 130 años desde la creación hasta que nació Set. Ahora, veamos cuántos años vivió Set antes de que tuviese un hijo, de acuerdo a la genealogía. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Si sumamos 130 a 105 que vivió Set y descendemos hasta Noé, y Noé vivió 600 años antes del diluvio. Entonces vamos a sumar. Si sumamos los 130 años que vivió Adán antes de engendrar a Set, y le sumamos 105 años, que son los años que vivió Set antes de engendrar a Enos, y le sumamos los 90 años que vivió Enos para engendrar a Cainán, y le sumamos los 70 años que vivió Cainán para engendrar Mahalaleel, y le sumamos los 65 años de Mahalaleel que vivió antes de engendrar a Jared, y le sumamos 162 años que Jared vivió antes de engendrar a Enoc, y le sumamos 187 años que Matusalén vivió antes de engendrar a Lamec, y le sumamos 182 años que Lamec vivió antes de engendrar a Noé, y los 600 años que Noé vivió antes del diluvio. Eso suma 1656 años, desde Adán hasta el diluvio. O sea, entre la creación y el diluvio transcurrieron 1656 años. ¿Cómo sabemos entonces que Matusalén murió en el año del diluvio? Es simple. Todo lo que tenemos que hacer es notar cuánto tiempo vivió Matusalén. Génesis 5:27. Fueron todos los días pues de Matusalén 969 años y murió. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 969 años. En el 25 dice, vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Entonces, mis hermanos, desde el nacimiento de Matusalén hasta el nacimiento de su primer hijo, hubo 187 años para engendrar a Lamec. Y en el versículo 28 dice que Lamec vivió 182 años y engendró un hijo. Ahora vamos a sumar. Sume los 187 que vivió Matusalén para engendrar a Lamec, más 182 que vivió Lamec antes de engendrar a su hijo. Le sumamos 187 a 182 y los años que vivió Noé hasta el diluvio nos da 600 años. Es decir, 187 más 182 más 600 nos da 969 años, que fue la edad de Matusalén. Así que desde el tiempo en que Matusalén nació hasta que vino el diluvio, pasaron exactamente 969 años. Fue significativo que a Matusalén se le haya dado el nombre que llevaba. Sí, su nombre era una profecía viva de tiempo. Porque su nombre significa cuando muera será enviado. ¿Enviado qué? El diluvio. Así, Dios llama a un profeta llamado Enoc y le revela que él vendrá en juicio. ¿Fue verdad en los días de Enoc el juicio? No, porque Enoc estaba en el cielo
mucho antes de venir el diluvio a la tierra. Fue un mensaje para sus días, pero no se cumplió en sus días. Dios dio a Enoc un tiempo profético conectado con el mensaje del juicio, sí. Cuando ese periodo de tiempo venga a su final, ¿qué hace Dios? Levanta otro profeta. Y el siguiente profeta de Enoc, ¿cuál fue? Noé. Noé predicó del juicio, porque dijo, el tiempo está aquí ahora, el juicio del que habló Enoc se va a cumplir ahora. Y mis hermanos, Matusalén con su nombre estaba siendo aplicado por este segundo profeta llamado Noé, refiriéndose al hecho de que el mensaje del juicio que no proclamó no se cumplirá en el tiempo de este segundo profeta. Predicó Noé el mismo tema de Enoc, sí. ¿Fue el mensaje de Enoc verdad presente en los días de Noé? Sí, lo fue. Lo fue. Fue dada la profecía de tiempo por Enoc en el nombre de su hijo para que se cumpliera en los días del segundo profeta llamado Noé. Sí. Así es que Dios opera. Dios llama a un profeta, le da el mensaje es un mensaje de juicio, y conectado con el mensaje del juicio hay una profecía de tiempo. Al final de esa profecía de tiempo, Dios levanta otro profeta, y ese último presenta el mismo mensaje del profeta anterior. Así que lo que no fue verdad presente en los días del primer profeta es verdad presente en los días del segundo profeta. Ahora bien, la próxima persona, el próximo profeta, ¿cómo se llamó después de Noé? Abraham. Abraham era profeta, sí. Génesis 27 nos dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás, y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces la Biblia dice que Abraham era un profeta. Pregunto, ¿le dio Dios a Abraham una profecía de tiempo? En Génesis 15:13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. En Éxodo 12:40 dice 430. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Génesis 15:13 está enfatizado el tiempo en que Abraham entró a la tierra de Canaán, y Éxodo se refiere al tiempo cuando Dios llamó a Abraham, y hay una diferencia de 30 años, o sea, 400 más 30 de diferencia son los famosos 430 años. Ahora, Abraham dio una profecía de tiempo. Esa profecía de tiempo dice, y será oprimida 400 años, una profecía de tiempo. ¿Era una profecía de tiempo para los días de Abraham? No. El próximo profeta sí predicaría eso como verdad presente, porque en el versículo 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Esta profecía de tiempo tiene que ver también con el juicio. Con el juicio. No, note, mi hermano y mi amigo, que esto no se aplicaba en los días de Abraham. ¿Por qué? No se aplicaba en los días de Abraham porque el versículo 15 dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Abraham. Es decir, este mensaje no era verdad presente para los días de Abraham.
sería, ¿verdad?, presente para el siguiente profeta. Porque el pueblo iba a vivir 400 años en Egipto y luego saldría un profeta sacando a su pueblo de Egipto. Dios salvó en los días de Noé un remanente. Dios, después de 400 años, sacó un remanente de Egipto. Dios juzgó a los egipcios con las 10 plagas. Entonces, vemos, hermanos, que Abraham, su profecía no se cumplió en sus días. Se cumplió en el siguiente profeta, llamado Moisés. ¿Y Moisés era profeta? En Oseas 12:13 nos dice: y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto, y por un profeta fue guardado. ¿Era Moisés un profeta o no? Sí. ¿Por qué Dios levantó a Moisés? Para cumplir la profecía que no se cumplió en los días de Abraham, se cumpliría después de 400 años en los días de Moisés. Es absolutamente el mismo mensaje. Y la Biblia dice que en ese mismo día que terminó el periodo de tiempo, Dios sacó a Israel de Egipto. Éxodo 12, 40 y 41 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos, que este profeta está dando el mismo tema que dio el profeta Abraham. Era verdad presente en los días de Moisés y se cumplió en los días del segundo profeta llamado Moisés. Y este proceso de Enoc, Noé, Abraham, Moisés es el sistema que Dios sigue en toda la Biblia. Próximo ejemplo. ¿Fue Jeremías profeta? Jeremías 1:5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Entonces, Jeremías era profeta. Le dio Dios a Jeremías una profecía de tiempo y un mensaje conectado con el mensaje y el tiempo. Oiga lo que dice Jeremías 25, 11 y 12. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Yo pregunto, ¿se cumplió esa profecía en los días de Jeremías? No, porque Jeremías murió antes de que Israel fuera llevado cautivo a Babilonia. Pero Dios le da a Jeremías una profecía de tiempo y dice que Israel será desolado por 70 años. Hermanos, ¿vendrá de Dios el juicio? Sí. Estas profecías están conectadas con el juicio. Cuando Dios destruyó a Babilonia, sacó un remanente. Y cuando Babilonia fue destruida, el pueblo de Dios fue llamado por el rey Ciro a regresar a su tierra, a reconstruir el templo, la ciudad y los muros. Léalo en 2 Crónicas 36, 22, que nos dice: mas el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías,
Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, versículo 23, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Miren, vemos aquí la idea de un remanente, de un juicio y un periodo de tiempo dado en cada profecía, desde Enoc hasta Jeremías. Y al final de los 70 años, Dios levanta a otro profeta para hacer el mensaje de Jeremías, verdad presente en la época de Daniel. Daniel 9 dice, el primer año de Darío, hijo de Asuero. Eso fue en el año 539 a.C. ¿Qué pasó en esa fecha? Esa es la fecha cuando el rey Darío y Ciro arremetieron contra Babilonia. Léalo en Daniel 5, y desviaron el cauce del río Éufrates y recorrieron el cauce del río hasta secarlo, y entraron a la ciudad, mataron al rey Belsasar y tomaron la ciudad de Babilonia. Y este es el mismo año en que Babilonia cayó, 539 antes de Cristo. Es decir, Daniel escribe las acciones descritas en Daniel 9. Dice él, en el año primero de Darío, rey de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el rey de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Yo pregunto, ¿qué estaba estudiando Daniel? Estaba estudiando la profecía de las 70 semanas. Las 70 semanas que había predicho Jeremías en el capítulo 25 de su libro. Y estudiando la profecía de los 70 años, él supo que la profecía estaba por cumplirse. Y entonces comenzó a estudiar. Cuando termina el periodo, Dios levanta a otro profeta. Daniel estudió las 70 semanas que estaban a punto de cumplirse. Y entonces vemos que él nos habla de las 70 semanas desde el Mesías, desde la salida para pregonar o reedificar los muros hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora bien, las 70 semanas tenían que terminarse en el año 34. Pregunto, ¿quién dio esta profecía? Dios se la dio a Daniel. Pero no era para los días de Daniel. Era para el siguiente profeta. Y ese siguiente profeta era nada más y nada menos que Juan el Bautista. Juan el Bautista comenzó a predicar el mismo tema de Daniel 9, 24 al 27. El tema de las 70 semanas. Cuando los 70 años estaban a punto de cumplirse, Daniel averiguó. Y ahora Juan el Bautista predica el mismo mensaje,
Y nos dice que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista fue el único profeta que participó de ambos periodos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es decir, él fue el puente de los dos testamentos y vio la conclusión del Antiguo Testamento y la introducción del Nuevo Testamento. Mis hermanos, allí estaba Juan. Allí estaba Juan. Cuando Juan cayó preso, él mandó a algunos mensajeros suyos para preguntar a Jesús si él era el Mesías o si iban a esperar a otro. Y según Lucas 7, Jesús no contestó nada. Se pasó el día entero sanando gente, abriendo los ojos de los ciegos, sanando a los leprosos, haciendo andar a los paralíticos. Y cuando terminó ese día, le dicen a los discípulos, Jesús les dice, vayan ahora y cuenten a Juan lo que han visto. Mis hermanos, Juan tuvo paz en su corazón y luego fue decapitado. Que por cierto, Juan el Bautista, hay una cita del don de profecía donde ella dice que Juan el Bautista se fue en la resurrección especial cuando Cristo resucitó el domingo en la mañana. Del grupo que se fue con Jesús al cielo, se fue su primo Juan el Bautista. Ahora, mis hermanos, Jesús no era el tipo de Mesías que los judíos estaban esperando, ni tampoco Juan el Bautista. Ellos creían que el Mesías sería un rey glorioso que se sentaría en el trono y que no pasaría por el Calvario. Pero, ¿qué hizo Juan? Preparó el camino para que el Mesías viniera y para que cumpliera la semana final de las 70 semanas. Esa semana concluyó con el apedreamiento de Esteban. Este fue el Mesías prometido que moriría a la mitad de la última semana de Daniel 9, 24 al 27. Juan introdujo a Jesús en su mismo bautismo como el Cordero de Dios cuando estaba siendo ungido. Juan estaba tratando con los eventos de las 70 semanas porque Dios una vez más levantó un profeta, Daniel, y le dio una profecía de tiempo. ¿Qué tiempo? Las 70 semanas. Le explicó que al final de las 70 semanas el tema principal sería la unción del Mesías, su muerte y la predicación a los gentiles. Enfatizó que no era verdad presente en sus días, pero al final de ese periodo Dios levantó otro profeta, Juan el Bautista, que dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado, en Mateo capítulo 3. De hecho, Juan el Bautista dijo a los líderes judíos presentes, dijo, no piensen diciendo tenemos a Abraham por nuestro padre, porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras. Hermanos, sin darse cuenta, Juan el Bautista estaba diciendo que las piedras serían los gentiles, cuando Dios haría hijos de Abraham de esas piedras, es decir, de los gentiles. Sabemos que los judíos trataban a la gente como, a los gentiles como rocas, porque sus corazones eran duros con la verdad que no podía penetrar. Los llamaban inmundos, perros, una terrible forma de referirse a ellos. Pero Juan el Bautista dijo, no piensen que por ser ustedes judíos literales
van a ganar el favor de Dios. Porque Él es capaz de levantar de estas piedras hijos de Abraham. Mateo 3:9. Juan el Bautista proclamó un mensaje de juicio en Mateo 3:10, cuando dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amigo, separar la paja del trigo es un acto de juicio. Lo que Juan está diciendo es: cuando venga el Mesías, van a tener que tomar una decisión: ser trigo o ser paja. Cuando Jesús murió en la cruz, Él trajo un remanente. Lo sacó del lugar donde Jesús había sido rechazado y los estableció en un nuevo núcleo, un nuevo remanente, el verdadero remanente, el verdadero Israel. Y ahora hay otro Israel de acuerdo al Espíritu Santo. Es decir, el periodo de tiempo se había cumplido y Dios viene a juzgar a su nación llamándola generación de víboras en Mateo 23:33. ¿Por qué? Porque habían colmado la copa. Por eso Él dijo: vuestra casa será dejada desierta. Cuando Cristo, que era la Shekinah ambulante, se vaya, ¿qué viene? El juicio. Pero Dios saca de este movimiento un remanente para establecer el Israel espiritual. Así que ya no hay verdadero Israel lejos del Mesías. ¿Fue esta profecía las 70 semanas para los días de Daniel? No. Porque él dice en Daniel 8:26, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guardas la visión porque es para muchos días. ¿Ves? Y en Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 13. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al final de los días. Ese mensaje de las 70 semanas era para los días de Daniel, no señor. ¿Para quién? Para los que vivan en la conclusión de los 2300 años de Daniel 8:14. Para que un profeta sea verdadero, tiene que no contradecir a los profetas que le precedieron. Y ese profeta tiene que venir con la verdad presente. Es decir, en 1833 hasta 1844 hubo un grupo conocido como los mileritas que predicó el mensaje de los 3 ángeles cuando se aproximaba el cumplimiento de la profecía de los 2300 días. Ese fue el mensaje central. Y Dios, el 22 de octubre de ese año, comenzó a purificar el santuario celestial. Y en diciembre de ese año, una señorita llamada Elena recibió su primera visión. Y la visión, el mensaje con que ella predicó fue el mensaje hasta 2000
y 300 días y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Y mis hermanos, ella explicó que algo pasó en ese año. Ellos se equivocaron en la interpretación, pero no en el cálculo. Y mis hermanos, esa profecía de tiempo comenzó con una iglesia remanente, la iglesia adventista del séptimo día. Surge con una profecía de tiempo, 2300 días. Y el tema central era hasta 2300 días y el santuario será purificado. En ese tiempo, para esos años, surgieron varios movimientos religiosos cerca de 1844. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, con su profeta Carlos Russell. Los mormones, con su profeta José Smith. Los científicos cristianos, con su profeta Mary Baker Eddy. Los pentecostales, con su profeta Margaret MacDonald. El espiritismo moderno, por las hermanas Fox. El evolucionismo, con Carlos Darwin. El marxismo, con Carlos Marx y Frederick Engels. Todos estos movimientos surgieron alrededor de 1844. ¿Por qué? Porque el diablo calcula bien y sabía que esa profecía se iba a cumplir en 1844. Por eso fue que Dios levantó el movimiento milerita. Porque el diablo sabía que los 2300 años se iban a cumplir en 1844 y Dios levantó al movimiento milerita para llamar la atención al juicio investigador. Pero Satanás levantó un grupo de movimientos para empañar el tema del santuario y de su purificación. ¿Saben, hermanos? Lo que hace que Elena White sea una profetisa verdadera es que ella fue la única que anunció el cumplimiento de Daniel dado 2000 años atrás. Ella no habló al principio de salud, ni de temperancia, ni de otro tema. ¿Por qué? Oh, mis hermanos, ella no habló de eso por una sencilla razón. Ella estaba proclamando el mensaje de Daniel 8:14. ¿Por qué? Porque el segundo profeta debía proclamar como verdad presente la revelación del primer profeta. ¿Y cuál fue el primer profeta? Que ella, Juan. Ninguno de los demás, como José Smith, ni las hermanas Fox, ni Mary Baker, ninguno de ellos estuvieron interesados en predicar sobre Daniel 8:14. Solamente Elena White. Hermanos, hay mucha gente en la iglesia adventista que no le agrada Elena White. Hay mucha gente en la iglesia adventista del séptimo día que no le gustan los libros de la señora White. Y yo te hago la pregunta y te digo, muéstrame un profeta en la Biblia que le haya gustado a la gente. A través de la historia, las mismas personas a quienes Dios enviaba el profeta son aquellos que lo odian. A Moisés por poco lo matan en el desierto. La rebelión de Coré. A Isaías fue muerto por Manasés. A Jeremías lo llevaron en Egipto y lo mataron.
Zacarías fue muerto entre la entrada y el altar. Y mis hermanos, déjenme decirles, todas las creencias de la iglesia adventista del séptimo día están firmemente fundadas en la Biblia, en la Sagrada Escritura. Si alguien le dice que la iglesia adventista está basada en la doctrina de la señora White, le está hablando mentira. Porque nosotros no necesitamos a Elena White para probar la veracidad del sábado, ni la reforma pro salud, ni las dos bestias, Apocalipsis 13, ni el anticristo de Apocalipsis, ni para mostrar a Jesús como Salvador personal, ni para enseñar el poder de la sangre de Jesús. Todo esto lo sacamos de la Biblia. Entonces, aún así, Dios levanta un profeta para llevarnos a la Biblia, para ampliar y comentar sobre la Biblia, para despertar nuestro deseo por la Biblia. Y en ese sentido, Elena White es tan diferente al profeta José Smith de los mormones. Por ejemplo, los mormones basan muchas de sus doctrinas a los escritos de José Smith, como el libro del Mormón, la perla de gran precio, la ley y el pacto. Y hay algunas doctrinas que cuando las quieren enseñar dicen, vayamos al libro Mormón a ver qué dice. Nunca usted encontrará un adventista del séptimo día hacer eso. Los mormones creen que los escritos de José Smith son parte de la Biblia y que él tiene doctrinas que no aparecen en la Biblia. No habrá otro profeta, otra vez, que añada a lo que la Biblia enseña. La razón por la cual muchos no les gustan los profetas es porque se interesan en sus vidas. Dicen lo que a la gente no le gusta escuchar y ponen el dedo en la llaga. Y en vez de aceptar el mensaje, crucifican al profeta y es más fácil. En vez de crucificar al viejo hombre, crucifican al profeta. Y Dios toma en forma personal el rechazo de sus profetas. Cuando Eliseo dijo que Elías había sido llevado al cielo, los padres comenzaron a criticar al profeta Eliseo, diciendo que él lo tenía escondido, y a hacerlo delante de sus propios hijos, enseñándoles a no respetar el don profético. Un día, el profeta Eliseo iba caminando y un grupo de jóvenes comenzó a burlarse de Eliseo, que era calvo, diciéndole, sube calvo, así como Elías, sube calvo, sube. Y el profeta Eliseo los maldijo y salieron unos osos y los devoraron. Está en 2 Reyes capítulo 2. Aarón y María criticaron al profeta Moisés y Dios la castigó porque ella fue la que comenzó la crítica al mensajero del Señor en Números 12. Cuando el pueblo de Israel quería un rey y no a Jehová, estaban rechazando al profeta Samuel, y a quien lo envió es a saber Dios. 1 Samuel 8. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 7, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado, para que yo no reine sobre ellos. Hermano, ponga atención a esto último que voy a decir. Dios toma como una ofensa a su persona
cuando rechazamos la voz del profeta que nos ha enviado. Lo voy a repetir. Dios toma como una ofensa personal cuando rechazamos a los mensajeros que Dios nos manda. Dios nos ha dejado sus ojos en nuestro medio. Sin los ojos del Señor nos vamos a perder. Valoremos el alto privilegio de tener en nuestro seno los ojos del Señor, que son el don de profecía, que son el espíritu de profecía, son los ojos del Señor. Si rechazamos el don de profecía, estamos rechazando el único medio que Dios dejó para preparar a un pueblo santo para la venida de Cristo en gloria. Desempolve estos libritos de la señora White y comience a leerlo en oración, y usted va a notar que su vida irá cambiando y lo va a llevar a la Biblia, que es la luz mayor, y ella es la luz menor. Para eso que estos libros fueron hechos, para la iglesia remanente se preparara para la traslación cuando Cristo venga en gloria. Hermanos, que Dios nos bendiga. Para la semana que viene no voy a comenzar jueves y viernes. Van a ser solamente días regulares de no culto. Por ejemplo, hoy viernes hay culto en las iglesias porque ya en la pandemia ha bajado. Hay muchas vacunas puestas. Entonces ya las iglesias comenzaron los cultos regulares, por lo menos en mi país. Por lo tanto, este estudio va a continuar no el jueves, sino el martes. Si Dios lo permite, el martes vamos a dar en la semana 2 estudios, martes y jueves. No se lo olvide, la próxima semana, si Dios lo permite, el martes continuamos el estudio. Y va a ser martes y jueves nada más. Mis hermanos, que Dios nos ayude a poner atención en el don de profecía, que son los ojos del Señor. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero. Muy buenas noches.